En esta ocasión analizaremos lo que es la hidrodinámica y gasto de líquido. Obviamente empezamos con lo que es la definición de hidrodinámica. La hidrodinámica es parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento, es decir, cuando están en una tubería, obviamente circulando a través de la misma. Para la hidrodinámica es bien importante considerar, entre otras cosas, la velocidad del líquido, obviamente porque ya está en movimiento, la presión, el flujo y el gasto de líquido. Ahora, ¿qué es el gasto de líquido? Se define como la relación existente entre el volumen de líquido que fluye por un conducto o una tubería y el tiempo que tarda en fluir. Es decir, si por una tubería ducto fluye agua, tendríamos que determinar qué cantidad de volumen fluye y cuánto tarda en fluir. De acuerdo a esta definición, tenemos que el gasto es volumen entre tiempo, esta fórmula. Entonces, esta fórmula se aplica para lo que es la definición de lo que es el gasto. El gasto es la relación entre el volumen de líquido que fluye por un ducto y el tiempo que tarda en fluir. Es decir, el gasto es igual al volumen entre tiempo. De esta fórmula ya despejamos lo que es volumen, cómo podemos calcular volumen si nos piden calcular esta variable o para calcular lo que es el tiempo. Ya están las fórmulas despejadas. Volumen, gasto por tiempo, tiempo, volumen entre gasto. Ahora recuerden que son importantes lo que son las variables y las unidades de medida. Para el gasto, sus unidades de medida van a ser metros cúbicos sobre segundo. Estamos dividiendo volumen entre tiempo, sus unidades son metros cúbicos sobre segundo. El tiempo lo vamos a manejar en segundos, el volumen en metros cúbicos. Ahora, también si ya hablamos de que la hidrodinámica estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento, por lo tanto, si nosotros conocemos la velocidad, también podríamos nosotros determinar cuál es el gasto. Y otra forma de poder calcular el gasto de líquido es multiplicando el área o sección transversal del ducto por donde fluye el líquido por la velocidad del líquido. Ahora tenemos que checar estas dos fórmulas. En la primera fórmula manejamos V mayúscula. La V mayúscula nos representa, recuerden, el volumen. Y en la segunda fórmula manejamos V minúscula, que nos representa velocidad. Entonces es importante que sepan distinguir o diferenciar estas dos fórmulas. En la segunda fórmula es V minúscula, donde manejamos lo que es velocidad. Y bueno, en la segunda fórmula, como ya lo mencioné, el gasto es el área de la tubería o sección transversal de la tubería y sus unidades de medida son metros cuadrados. Para lo que es la velocidad, sus unidades de medida son metros sobre segundo. De esta fórmula ya están despejadas aquí las variables. Así que si nos pueden calcular el área es gasto sobre volumen. Si nos pueden calcular la velocidad, perdón, va de nuevo. Si nos pueden calcular el área, tenemos que dividir gasto entre velocidad, lo que les comento, no hay que confundirse como me confundí ahorita. El área es gasto sobre velocidad y de esta forma despejamos velocidad y es gasto sobre área. Entonces serían las fórmulas que tenemos que analizar y las variables, cuáles son sus unidades de medida. Bueno, entonces vamos con algunos ejemplos, algunos ejercicios de gasto de líquido. Por ejemplo, nos piden calcular el tiempo que tardará en llenarse un tanque cuya capacidad es de 10 metros cúbicos. Es uno de los datos. Al suministrarle un gasto de 0.04 metros cúbicos sobre segundo. Recuerden, primero tenemos que hacer la lectura del enunciado de cada problema e ir sacando los datos. Nos dicen, calcular el tiempo, es lo primero que nos piden. Calcular el tiempo que tardará en llenarse un tanque cuya capacidad es de 10 metros cúbicos. Si son metros cúbicos, el dato que nos dan es el volumen. El volumen es de 10 metros cúbicos. Al suministrarle un gasto de 0.04 metros cúbicos sobre segundo, es decir, nos dan como dato el gasto. Si observan las unidades de medida del volumen son metros cúbicos, del gasto son metros cúbicos sobre segundo.
Entonces, ya nada más checamos qué fórmula vamos a utilizar para calcular el tiempo. Si vemos o analizamos nuestra tabla donde les di las fórmulas con los despejes para calcular nosotros el tiempo es igual a el volumen sobre el gasto. Simplemente el volumen 10 metros cúbicos sobre el gasto 0.04 metros cúbicos sobre segundo. El resultado nos da 250 segundos y sería la solución de este ejercicio. Recuerden, lo importante es saber determinar qué es lo que vamos a calcular y de los datos que nos dan, qué variables son las que estamos considerando para cada una de las fórmulas. Vamos con un segundo ejemplo de gasto, donde aplicaremos la segunda fórmula. Es determinar el área que debe tener una tubería para que el gasto de agua sea de 0.3 metros cúbicos sobre segundo, a una velocidad de 8 metros sobre segundo. Entonces, vamos sacando la incógnita. Nos dicen determinar el área. Es lo que vamos a calcular. Y nos dicen que el gasto de agua es de 0.3 metros cúbicos sobre segundo. Y la velocidad que lleva el líquido es de 8 metros sobre segundo. Entonces tenemos gasto y tenemos velocidad. Recuerden lo que les mencionaba anteriormente. Tenemos que distinguir entre las variables de las literales. Una V minúscula debe ser velocidad. Una V mayúscula, como en el problema anterior, es volumen. Entonces ya indicamos qué datos tenemos, gasto y velocidad. Checamos nuestra fórmula de la tabla que vimos en la presentación anterior con las fórmulas. El área es gasto sobre velocidad. Simplemente, entonces dividimos el gasto 0.3 metros cúbicos sobre segundo sobre la velocidad 8 metros sobre segundo y el resultado, el área de la tubería por la que fluye el líquido con esa velocidad es de 0.0375 metros cuadrados. Recuerden que las unidades de medida del área son metros cuadrados. Y es como vamos a resolver ejercicios de gasto de líquido. Vamos con lo que es el teorema de Torricelli. ¿Qué establece el teorema de Torricelli? Que la magnitud de velocidad con la que sale un líquido por el orificio de un recipiente es igual a la que adquiriría un cuerpo que se dejara caer libremente desde la superficie libre del líquido hasta el nivel del orificio. Bueno, entonces, como aquí en la figura se puede mostrar o podemos observar, ¿con qué velocidad va a salir el líquido por un orificio en un recipiente si está a diferentes profundidades? ¿Qué es lo que explica el teorema de Torricelli así básicamente? Que a mayor profundidad que se encuentre el orificio por donde sale el líquido, mayor es la velocidad de salida. A menor profundidad que se encuentre el orificio, menor va a ser la velocidad de salida. Entonces, de acuerdo a nuestra figura, en el orificio de hasta abajo, en ese primero, la velocidad va a ser mayor y va a ir disminuyendo dependiendo de la profundidad a la que se encuentra el orificio. Aquí la velocidad todavía va disminuyendo, la velocidad de salida, y obviamente en el orificio que está hasta arriba, que tiene menor profundidad, la velocidad todavía es mucho menor. Entonces, eso establece lo que es el teorema de Torricelli. ¿Y cómo calculamos la velocidad de salida? La raíz cuadrada de 2 veces la gravedad. Entonces, nuestra fórmula ya la vimos aquí. La velocidad de salida de un líquido por un orificio en un recipiente es raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por h, que no la vamos a manejar como altura, sino como profundidad. Aquí se indica lo que es h, profundidad al punto de salida del líquido. Y sus unidades de medida van a ser metros. Aquí están indicados que son metros. V minúscula, la velocidad del líquido, que son metros sobre segundo. Recuerden, aquí también manejamos V minúscula. Y G es la aceleración de la gravedad, que sería 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si nos quieren calcular a qué profundidad se encuentra un orificio en un recipiente, pues aquí ya tenemos la fórmula despejada.
para calcular la profundidad a la que se encuentra un orificio en un recipiente. Y entonces sería lo que es el teorema el teorema de Torricelli y su expresión matemática para calcular la velocidad y su despeje de lo que es la profundidad. Vamos con un ejemplo. Dice, ¿a qué profundidad se encuentra en el orificio donde sale un líquido en un recipiente si su velocidad de salida es de 7.5 metros sobre segundo? Aparentemente nada más nos dan un dato. Nos dicen, ¿a qué profundidad? Recuerden, si nos hablan de profundidad, es H. Se encuentra el orificio donde sale un líquido en un recipiente si su velocidad de salida es de 7.5 metros sobre segundo. Sería el segundo dato. Aparentemente nos dan nada más un dato. Pero recuerden que el otro dato que tenemos es la aceleración de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, vemos nuestra fórmula, que ya les había mostrado anteriormente, ya despejada. La profundidad es igual a la velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad. 7.5 lo elevan al cuadrado y nos da este resultado. 2 por 9.8 nos da este resultado. Y simplemente dividen estos dos valores y el resultado final, es decir, a qué profundidad se encuentra un orificio en un recipiente. Si sale con esa velocidad de 7.5 metros sobre segundo, se encuentra a 2.869 metros. Entonces, si observan, no están complicados los ejercicios, ya tienen las fórmulas, los despejes, nada más hay que sacar bien los datos y sustituir en las fórmulas.